ando feliz de la vida. Gracias, gracias. Entonces, qué bueno, ahora sí grabando, gracias. Comenzamos entonces, como les digo, de repaso. La idea es ir viendo cosillas, esta materia, ir viendo aspectos que están unidos dentro de una materia. ¿Por qué eso interesa? Porque el momento que yo puedo unir la materia que voy estudiando, tiene sentido. Y aparte tiene sentido para ver a qué vamos a llegar, a qué compuestos vamos a llegar. Los compuestos que estamos por generar, chiquillos, son compuestos que son biotecnológicamente activos. ¿Ya? Después veo una parte, la próxima clase, que más que nada les voy a introducir una parte de compuestos que son ya sea tóxicos, así que son tóxicos en el uso, por ejemplo, en la parte de agronomía, ¿ya? Y hay muchos compuestos que son clorados, hay muchos compuestos que son, por ejemplo, algunos polifenoles que tienen acción, ya sea no son tóxicos en sí, pero tienen acción más que nada herbicida. Entonces, y la síntesis y más que nada el análisis de estructuras de por qué cumple y por qué dónde ataca o qué tipo de bacteria ataca el compuesto es la estructura funcional que ese compuesto tiene. Y ese va a ser nuestro punto de partida para la reactividad de los compuestos carbonilos, que más que nada la reactividad de los otros grupos funcionales. Ya la reactividad ahora de los alcoholes, la reactividad de los ácidos carboxílicos, la reactividad de las aminas, por ejemplo. Que eso se basa más que nada en el curso después, porque los alcoholes también dan una vista rápida a hartos compuestos. Ustedes pueden oxidar alcoholes, eso es lo que viene más adelante. Las aminas también. Ustedes tienden por las proteínas con las aminas, así que es re importante para ustedes. Sobre todo en biomoléculas, que es un curso que viene después. Y después tenemos por último los ácidos carboxílicos, que también son importantes para la amina, con la amina, y que nada, las partes proteicas y sus derivados, que son los ésteres, para lo que es un polímero, etcétera. Ácidos grasos, imagínense la cantidad de biomoléculas que son polímeros naturales que se originan a través de la reacción, ya sea típica de una condensación, que es una reacción típica de un éster, ¿ya? La formación de un éster, que se explican después con eso. Entonces vamos a ir enfocando para allá las transformaciones de estos grupos funcionales hasta que lleguemos a estas biomoléculas para que ustedes se preparen para lo que es biomoléculas del curso. ¿Ya? Entonces, partamos con lo que les mencioné, con el repaso en base a lo que es las reacciones de adición. ¿Ya? Prefiero partir por la primera de todas. Espero no salirme acá. Voy a poner las cuadrículas para poder orientar mejor mi lápiz. ¿Ya? Escribir más ordenadamente, siendo también que eso es vital para que ustedes comprendan bien. Vamos a empezar con la número uno, que son las reacciones de adición. ¿Ya? Electrofílica. ¿Y por qué adición electrofílica? Porque lo que va a suceder acá es que nuestros alquenos, nuestras olefinas, ¿ah? Nuestros compuestos con doble enlace, que los puedo dibujar así. Este doble enlace va a ser nuestro nucleófilo, porque es una zona concentrada de electrones. Hay electrones pi, y estos electrones pi chiquillos pueden atacar, pueden buscar a un electrófilo, o un hidrógeno, por ejemplo, sin ningún tipo de hidrógeno, con carga positiva, o un hidrógeno polarizado, que está también y es parte de algún enlace con un átomo, ya sea electronegativo. Lo pueden sacar. Entonces, esa es como la razón crucial de por qué los alquenos reaccionan en las primeras reacciones que ustedes vieron con hidrácidos. Por eso los hidrácidos, HCl, ¿ya? Toda la gama de ácidos que son del grupo 7, con el cloro, bromo y el yodo también. Dejo a flúor como algo en especial, porque los compuestos con flúor ya son bastante difíciles que se den. ¿Ya? Como les digo, después vamos a analizar a ver que es una base muy fuerte y es bien especial al momento de salir y de entrar. Aparte de esta reacción con ácidos, más que nada para poder adicionar una molécula y formar lo que acá sería con estos muchachos, cuando estas olefinas se combinan, van a dar como resultado los famosos aluros. ¿Ah? Por ahí quizá en una prueba ustedes encontraron aluro en un concepto en el libro, los aluros de X o de RX. Eso es R, que es carbono, y X es el halógeno, un haluro de alquilo. Entonces, haluro de alquilo es el típico compuesto de
adición, que antes fue un alqueno y ahora le añadimos un halógeno a su cadena con un hidrógeno, y ahora es insaturado. O sea, más que nada, si pusiera un tercer enlace acá, bien, pero aquí tengo nada, o sea, saturado completo acá, para otro ejemplo. Estoy acostumbrado a ver las reacciones con los alquinos también, pero los alquinos no, inclusive no los vimos como tal específicos. Así que con alquenos ustedes tienen el compuesto halogenado y saturado, y aparte cambia la hibridación acá, esta hibridación es en sp2, ¿cierto? Ambos carbonos y aquí pasan a sp3, ¿no? Se rompe el enlace pi, ¿ya? Y se forman nuevos enlaces, más que nada cuando tenemos la eliminación. ¿Ya? Si ustedes rompen un enlace pi en la adición, ustedes lo están formando nuevamente en la eliminación. Eso viene más adelante. ¿Ya? Cositas que hablar sobre esto también, nos faltaría la adición que vimos con ácido sulfúrico y agua, ¿ya? Que es la reacción de hidratación, donde el agua ahí actúa como nuestro electrófilo activado, va a actuar el agua como nuestro electrófilo, el agua puede actuar como, más que nada, un ácido también de Lewis, ¿ya? Un ácido Brewster-Lowry, según teorías ácido base. No sé si han visto todavía eso en química general, pero cuando lo vean y vean que el agua, por ejemplo, puede actuar como ácido base, significa que el agua puede captar protones, así, un hidrógeno más, transformarse, por ejemplo, en esto, que hidrógeno chiquillo, lo que aumenta, en este caso, la acidez en un medio, o disminuye el pH, por así decirlo, o también puede ceder hidrógeno y quedarse con un hidroxilo, quedarse en forma de hidroxilo, lo que es una base, ¿ya? Lo que sería que es una especie ahí de mecanismo ácido-base, bastante bueno. Entonces, el agua aquí va a actuar como base, en una parte va a quedar como un ácido conjugado acá arriba. Y lo bonito de esto es que ese H3O va a aportar el hidrógeno que nuestro alqueno, nuestro olefina le va a quitar como adición electrofílica, para poder añadirlo después que llegue nuestro nucleófilo a formar el alcohol correspondiente. Porque esta reacción en rojo, de las adiciones que han visto al principio, va a ser la única que en este momento va a formar alcoholes, ¿ya? Pero va a formar un tipo de alcohol según el sustrato que tenemos acá, ¿ya? Sin pensar en estereoquímica de nada, formar un alcohol, en este caso Markovnikov, ¿ya? Todos, más que nada aquí, ¿ya? También nuestro halógeno, ¿ya? Pero eso viene ahora, para ver la especie de regioquímica y estereoquímica. Con respecto a la estereoquímica de la reacción, de esta que estamos viendo, ¿tiene estereoquímica? Sí, ¿ya? Y generalmente está relacionado a mezclas. O sea, no es ni anti, ¿ya? Ni sin. ¿Por qué mezclas? Porque hay un carbocatión, generalmente, ¿ya? O un intermediario. ¿Ya? Generalmente aquí, como cumplen con Markovnikov, hay un carbocatión ahí que se va a formar de medio, lo que facilita que el ataque del nucleófilo que va a entrar después de este cloro que se separa, ¿cierto? Y entra en el enlace, como ven algunos ejemplos, puede ser por arriba o por abajo, ¿ya? Así se rompe este enlace que está acá, ¿ya? El cloro también se rompe acá con una ruptura electrolítica y cloro queda libre para atacar acá abajo. Ahí. Chut. Y se va al más sustituido cumpliendo con Markovnikov. ¿Eso quiere decir que ellas cumplen con Markovnikov? Sí. Markovnikov. También tenemos el sello Markovnikov, aprobado, ¿ya? El nucleófilo se va al carbono más sustituido y el hidrógeno se va al menos sustituido, ¿ya? Rodeado de carbono. En preferencia terciario, secundario y ahí el hidrógeno al primario, donde corresponde. ¿Qué pasa con respecto a las transposiciones? Aquí pueden haber transposiciones, profe, que son esos saltos de hidrógeno. Sí. Las transposición, ¿ya? También hay transposiciones. O sea,
Puedo formar un carbocatión, por ejemplo, ya sea carbocatión que es secundario, puedo pasar a uno terciario, que es más estable. ¿Ya? Es posible. Eso con respecto a las reacciones de adición, la primera parte. ¿Ya? Cuando añadimos hidrácidos. Veamos un ejemplo. Típico ejemplo de prueba. Profesor, Dígame. antes de que haga el ejemplo, ¿me podría por favor volver a explicar? Es que tengo como un pequeño vacío entre marcógnito y antimarcógnito, Sí, sí. pero sé lo que significan, pero ¿cuándo lo aplico? Ya. La marcónico lo vamos a aplicar solamente para las reacciones de adición, tanto así como las antimarcónicos, ¿ya? La de adición de partida. Cuando añadimos molécula a la cadena y rompemos un doble enlace, ¿ok? Ahí se ocupa. Añadir molécula a la cadena, ¿correcto? Eso es lo principal, porque la eliminación es otra cosa. La eliminación ahí aplicamos la regla de Zaitsev. Hay que formar el más estable de los alquenos. Entonces, ¿cuándo aplico marcónico? Cuando el profe a mí me entrega un sustrato como esto, con un doble enlace, y que reacciona con un hidrácido o reacciona con hidroboración, ¿cierto? O oximercuriación, dependiendo del reactivo. Pero y hacer menos que al tener un doble enlace, la molécula, y si el profe me plantea lo siguiente, que las siguientes reacciones de adición, digo, marcónico. De inmediato se arregla. De hecho, es como una especie de relación que convive para siempre. Con un enunciado así, chiquillos, por ejemplo, la típica que le escribí acá y me preguntaba Victoria, lo siguiente, miren, escribir, por ejemplo, la estructura de los productos en las siguientes reacciones de adición. ¿Ah? Es algo importante, como una especie de advertencia más que nada o como instrucción clave que va a ir en la prueba obviamente, que puede ser, por ejemplo, considere o no considere el estudio químico. Aquí yo le voy a colocar, por ejemplo, no considere R o S. O sea, usted va a dibujar un solo compuesto nada más si es que tiene un carbono quiral. ¿Ya? Más que nada eso. Y si le piden marcar los carbonos quirales, usted los marca con color ahí, lo indica nada más. Pero aquí vamos a llegar a un solo producto nada más. Y si ese producto tuviese un carbono quiral, sabemos que tiene tanto isómeros como carbonos quirales, pero nos interesa que ustedes lleguen al genérico, al que origina todo, al que está escrito en el plano. Tal cual lo estoy escribiendo yo acá en el plano, ¿saben? Así sin los enlaces cuños segmentados, los más simples. ¿Ya? Entonces, para que apliquemos marcónico. Como me comentaba Victoria, ver cómo lo aplico y ver cuándo. Entonces, vamos a ver cuándo. Fíjense acá. Miren, tenemos las siguientes redacciones propuestas hasta el momento. Esta la vamos a hacer de verdad, el número 1. Número 2 va a ser este, por ejemplo. Y número 3, este de aquí. ¿Ya? Lo vamos a reaccionar a este muchacho con ácido bromhídrico. A este vamos a que reaccione con una hidratación. Y a este con un HCl. Listo. Veamos el primer producto. Lo vamos a apartar los demás por si acaso. Para que no moleste. Aquí, como les comentaba, reacción de adición. Markovnikov
transposiciones, ¿cierto? Pueden haber, y también puede que la mezcla, en caso de que el profe me pida estereoquímica, se generen mezclas, o sea, un isómero con mezcla de enantiómeros y de estereómeros, con un centro quiral posible, ¿ya? Se puede tener en cuenta eso. Ahora el profe en el ejercicio no me pide eso, así que solamente me pide el producto genérico, escrito en el plano. O sea, voy a escribir el producto marcónico, obviamente, y ojo que existe exposición, porque aquí puedo mover un carbocatión más estable en medición, ¿ya? Acá fíjense, se va a romper el enlace que está aquí entre el 1 y el 2, y me pregunto, ¿cuál es el más sustituido de estos carbonos para marcónicos? ¿Por cuál tiene preferencia? Les pregunto a ustedes. El 2, ¿Mm? profe. El 2. Entonces yo vengo acá en mi prueba y hago esto. Entonces borro aquí y digo, bueno, aquí va a estar. Entonces mi producto va a ser algo parecido así. Aquí va a ir, por ejemplo, el bromo y aquí el hidrógeno, ¿ya? Entonces lo dibujo tal cual aparece a ese lado, ya con el doble enlace, ¿cierto? Quitado. Y tenemos acá al bromo y después el hidrógeno. Listo. Ese es mi producto. Ese fue mi producto. Qué bonito. ¿Ya? Como no considero estereoquímica, no me preocupo por eso. ¿Ya? Porque ya propuse mi compuesto, está listo. Y en el caso de que en estereoquímica sí la tendría, pues analizo acá que este carbono que está aquí va a ser quiral. Pues está rodeado por un metil, este de acá un metilo. Acá después esto sería una especie de propil, ¿cierto? Y un hidrógeno. Pero como no me piden, lo dejo solamente ahí. ¿Se entiende? Ese es el producto genérico, el producto escrito en el plano, sin considerar estereoquímica. El producto más que nada que origina después los isómeros cuando ustedes le aplican como una especie de, ¿cómo se llama? Una optimización 3D, ¿cierto? Como que lo posiblemente lo maquillamos, lo dejamos así como más, ya, más pro, por decirlo así. Ahí está como la versión básica, ¿ya? Nuestra versión como demo, por así decirlo, la beta, me decían unos chiquillos por ahí el día de ayer. Después la versión original. Entonces, ese es nuestro producto. Y el siguiente, bueno, si seguimos en la misma senda, vamos a generar acá un carbocatión aquí y acá. Y el de acá me voy a detener un poquito porque si bien no es un intermediario de carbocatión como las sustituciones, ¿cierto? El, lo que pasa con este carbono que está acá, chiquillo, para esta adición, es que se va a generar, por ejemplo, cuando ustedes ya adicionen electrofílicamente y vaya, obviamente, el agua a atacar ahí para después formar el alcohol. Ese carbocatión que se va a estar formando por, no como intermediario, insisto, es como una parte del proceso nada más, de parte del mecanismo. Es muy estable, porque recuerden que se puede estabilizar con un anillo. Y si se acuerdan la recta de estabilidad, había carbocationes que eran muy estables, que estaba este, que era el bencílico, ¿ya? Era ese. Después venía el alílico, ¿ya? Porque viene un doble enlace. Y después venía el terciario, ¿cierto? Ahí en las boquitas. Después el terciario, después el secundario, ¿ya? Y por último el primario, ¿ya? Esto es con metilo. Hablando como de esa estabilidad, ¿cierto? De hiperconjugación, eran estos tres primeros. Estos tres primeros. Este y este. O sea, estabilizando por carga, como dando buena onda, ¿ya? Así como tranquilizando por teléfono. En cambio, estos dos de acá no tranquilizan por teléfono, tranquilizan más que nada con apoyo ya presencial, ¿ya? Porque ellos tienen un doble enlace ahí, un par de electrones que pueden ir en auxilio de esa carga, o por último ayudar a soportar esa carga, para allá y para acá. Entonces eso es lo bonito que tienen esos últimos dos carbocationes y lo hacen los más estables que los que ya conocemos. Porque estos aquí, chiquillos, recuérdenlo, lo repaso, son estabilizados por parte mesomérica, que es el efecto de resonancia, y un par de electrones ahí que pueden ir moviendo doble enlace. Si les complica eso, mientras ustedes puedan mover doble enlace y esa carga vaya pasando de carbono a carbono, es el efecto resonante. Y eso es mucho más potente que llamar por teléfono como lo hacen estos metiles, que el efecto inductivo, como que dan donar carga, como esa, igual que como Dragon Ball Z cuando hacían la Genkidama para Goku, por ejemplo. ¿Ya? En cambio aquí van y ellos donan, están presencial. ¿Ya?
Ese fue un ejemplo gráfico de hoy. Ese es como el efecto de los carbocationes aquí, versus estos muchachos que sí están presentes, que sí aportan, ¿cierto? Y le dicen, ya, yo te ayudo a soportar esta carga, amigo mío, ven para acá. ¿Ya? Así que cuando se topen con esto, este carbocatión es bastante más estable que los demás. No tiene mucha incidencia que la reacción, porque en sí sabemos que el nucleófilo va a ir ahí y finalmente el producto, ¿ya?, nos va a quedar como ya habíamos acordado, con SOH donde tiene que ir. El hidroxilo va a ir a ese carbono y el hidrógeno al otro. Listo. Posiblemente ese compuesto tenga un carbono quiral, sí, lo tiene. Fíjense, tiene un fenil, tiene un metil por acá y un hidrógeno. Pero nos piden el genérico, así que ese es el producto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento con ese? ¿Alguna complicación, por ejemplo? ¿No? No, profe. ¿Ya? Ok. Vamos entonces a este. Finalmente tenemos este compuesto que nos va a dar la posibilidad de una transposición. ¿Por qué? Porque yo voy a borrar este enlace, se rompe este doble enlace, ¿cierto? Ataca al hidrógeno, lo saca. El cloro produce una ruptura heterolítica. Esas rupturas heterolíticas son cuando alguien se lleva un par de electrones. Se forma un electrófilo que queda ahí unido al carbono, donde lo atacan, ¿cierto? Y es un nucleófilo que con carga negativa. O sea, provoca la ruptura de los dos, de la pareja que está ahí, porque es bastante inestable. Se lo sacan y nuestro compuesto quedaría, por así decirlo, así, miren. Feliz de la vida, como que uno dice, ya estamos clarísimos que esto va a dar este carbocatión. Aquí, un secundario. Y aquí tengo un metil, por ejemplo. Y la molécula dice, pero ojo, pues mira, aquí hay un hidrógeno vecino. Sí, ¿cómo está? Mire, yo puedo darle este hidrógeno y usted se viene para acá y me da esa carga a mí, que yo soy terciario, soy más estable y marcónico. En sí prefiere los carbonos con más sustitución. Usted es un secundario nada más, así que reacomódese. Bueno, dice él, me reacomodo. Y ahí ocurre esa transposición, un cambio de hidrógeno, lo que genera que mi producto nuevo, si no tengo más espacio, lo voy a borrar. Ya no sea con el carbocatión ahí, lo voy a dibujar los dos en chiquititos para que vean el cambio que ocurre. Aquí tengo mi metil, ¿cierto? Y aquí tiene el carbocatión. Entonces, el hidrógeno va para allá y la carga se viene para acá. La carga. Entonces queda este compuesto finalmente formado con el cloro. ¿Ya? Voy a esperarlo eso. Que el metil queda ahí, metil, y aparte el cloro vaya ahí, al terciario, el cloro, ¿cierto? Y el hidrógeno acá. Y nos queda este compuesto que prácticamente también es quiral, porque tengo un etil aquí, fíjense, etil, todo esto acá con el fenilo, un metil y un cloro. O sea, tuve compuestos que son quirales, pero, como insisto, en la instrucción les piden solamente el genérico, no considere ROS, dibujan solo el producto padre que después va a originar los isómeros, ¿ya? Pero tenéis conciencia que al tener carbonos quirales ustedes van a tener isómeros, ¿ya? Más que un solo producto. ¿Ya? Repasando eso, que tendríamos dos productos en teoría, ¿ya? Isómeros, aquí dos productos en teoría, y aquí también dos productos en teoría. ¿Ya? El R y el S, el R y el S. ¿Ya? Esas son las adiciones con respecto a las primeras partes con transposición y con marcónico. Y la estereoquímica, como yo les mencioné, nuevamente tendríamos carbonos quirales, entonces tendríamos ahí, bueno, mezclas nada de RS, ¿cierto? O ya con, si tenemos más de un centro quiral, con su respectivo enantiómero par y su respectivo par de diastenómero. ¿Ya? Eso es la primera parte. ¿Tiene alguna duda de ahí? ¿Todo bien? Para ir ahora a las adiciones con bromo y cloro, porque ahí se empieza un poco a tener el cuento un poquito hacia los mesos. ¿Ya? Y eso no es complejo, pero es una especie también de adición de que debo tenerle presente de que no puedo hacer transposiciones de partida, porque empiezo a tener intermediarios como ciclo, así que la transposición ahí se va, no es una posibilidad, y ya la estereoquímica de la reacción ya no pasa a ser solamente mezclas, pasa que
tiene estereoquímica anti, entonces ya genera un compuesto, por así decirlo, predeterminado. Vamos entonces, si nos consulta sobre eso, a las reacciones de adición, ¿cierto? Pero sobre lo que es la halogenación, tanto cloro como bromo, y también la formación de alhidrinas. ¿Ya? Fíjense ahora lo siguiente, porque para mí este incluye una parte importante de la reacción de adición también es una adición, Profesor, dígame. disculpe, pero ¿podría ocupar la hoja normal? Es que no sé si es mi computador, pero no se ve muy bien. No, no hay problema, no hay problema. Tomo sugerencia de usted, ahí está. Digan nomás, no problem. Ahí sí, ¿cierto? Sí, muchas gracias. De nada. Aquí estamos entonces. Adiciones, pero ahora vamos a ver, con bromito y con clorito. ¿Ya? ¿Y qué pasa si estos muchachos van acompañados en el solvente con agua? Porque ahí tenemos las famosas aloidrinas. ¿Ya? Que no son tan famosas tampoco porque son bien tóxicas. ¿Ya? Pero nos van a servir a futuro. ¿Qué pasa con la estereoquímica acá? Lo primero que dicen, profe, ya, la estereoquímica, marcónicos, todo eso. Veamos si cumplen con algo. ¿Ya? Primero, las aluidrinas y todo lo que está acá en esta edición tienen preferencia por, obviamente, una reacción ya sea pro-marcónico. ¿Ya? Marcónico aquí también está feliz. Marcónico, ahí. Feliz. También está feliz la estereoquímica porque tiene una estereoquímica precisa. La estereoquímica de esto tiene, y es precisamente anti, ya la edición de uno por arriba y otro por abajo. La anti, si ustedes no se acuerdan, es como ahí, uno ahí y el otro ahí, se añadir así. ¿Ya? X, X, así se añaden, como cruzados. ¿Ya? Y lo otro, que la transposición, ¿se acuerdan de las anteriores? ¿Cierto? La transposición, aquí no, queda anulada, no hay transposiciones. Y lo que sí surge es que posibilidad en estas reacciones de que el compuesto de tipo meso, posibilidad de meso. Así que esas son como las advertencias que yo tengo para esta reacción. Y voy a partir por la primera. ¿Ya? Fíjense, ¿qué pasa con las adiciones con bromo y dependiendo del alqueno? Por ejemplo, este alqueno, que es el Z, ¿ya? Este es un Z, el nombre Z y el nombre del alqueno, más que nada sabemos que va a ser 1, 2, 3, 4, un buteno, y le vamos a añadir bromo. ¿Ya? Como les comentaba, el mecanismo no es relevante para la prueba, lo importante es que sepan cómo es la adición y qué se añade. A estos dos carbonos, ¿cierto? Se añaden dos bromos. Se forma una especie de intermediario, entonces un bromo por acá, que se coloca después un bromo que queda y entra por abajo prácticamente. Entonces, por eso la estereoquímica anti del producto. Entonces mi producto, más que nada, con estereoquímica va a generar lo siguiente. ¿Ya? Si es que tengo estereoquímica también, y lo vamos a considerar. Fíjense, voy a generar acá entonces, voy a ver mis metiles, ¿ya? Y ahora añado mis componentes, por decirlo así, mi reacción, ¿ya? Acá vamos a generar un bromo que va a ir por arriba, entonces, cuña, ¿cierto? Y acá el bromo que va a estar por abajo. Al otro carbono, el bromo estuvo, entró por abajo, listo. Plan. Profesor, Dígame. el doble enlace se supone que se rompe, ¿verdad? Ujú. Se Ya. rompe porque es una adición, ¿ya?
una adición, se rompe. Él es el que ataca al bromo, ¿cierto? Para que se separen los dos bromos. Entonces, a un par de electrones ahí, uno va y se unen los dos y forman con una especie de intermediario ciclo que se muestra como en los libros, así, con bromo. ¿No han visto? Y se formaba esto. Se formaba eso, como intermediario. Y después, hay el otro bromo que estaba libre, atacaba y, ¡pum! Y se rompía el enlace para que